En Alabama, no todos los monstruos viven en la oscuridad, y sus historias son tan perturbadoras que sacudieron a toda la nación. Hoy, estos son los personajes más notorios del estado, esperando el día en que se cumpla su sentencia final. Donald Broadnax nació en 1961 en Birmingham, Alabama. Sus problemas comenzaron desde joven. Con tan solo 16 años, le quitó la vida a un amigo durante una discusión en el complejo de viviendas Ellington Village. Broadnax disparó varias veces, incluso recargó su arma después de los primeros tiros. Las autoridades tardaron 3 meses en encontrarlo. En 1978 fue condenado y sentenciado a 99 años de prisión. Pero su historia no terminó ahí. Broadnax obtuvo la libertad condicional en 1986 y pronto volvió a mezclarse con malas compañías. Pasaba tiempo con personas involucradas en actividades ilegales y fue atrapado con armas, violando las condiciones de su liberación. Fue devuelto a prisión, pero más adelante fue transferido a un programa de reinserción laboral en Alexander City, Alabama, donde trabajaba como pintor. En 1995, Broadnax se casó con Hector Jan Stamps, quien cuidaba de su nieto de 3 años, DeAngelo. El 25 de abril de 1996, mientras aún estaba en el programa de reinserción, Broadnax los recogió. Más tarde ese mismo día, sus cuerpos fueron encontrados en un cementerio en Birmingham. Hector había recibido varios disparos y el pequeño había sufrido heridas mortales. Broadnax enfrentó 4 cargos principales: 2 por quitarle la vida a más de una persona, 1 por un delito relacionado con el traslado ilegal de víctimas y otro por la muerte de un menor de 14 años. En junio de 1997, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos y recomendó la pena capital. El juez confirmó esa sentencia el 12 de septiembre de 1997. No existe ningún registro público que indique que Broadnax haya mostrado arrepentimiento. Hasta abril de 2025, sigue en el corredor de la muerte en la prisión Holman Correctional Facility, en Ardmore, Alabama. La fecha de su ejecución aún no ha sido programada. En el siguiente caso, el amor de un padre que se supone debe ser incondicional, tomó un giro oscuro y aterrador. John Joseph DeBlaze nació en 1983. Años más tarde, fue responsabilizado por la muerte de sus 2 pequeños hijos, Natalie, de 4 años, y Chase, de 3. La perturbadora historia salió a la luz meses después de que los niños desaparecieran. En diciembre de 2010, sus restos fueron hallados en zonas boscosas, Natalie en Alabama y Chase, al otro lado de la frontera, en Mississippi. Los investigadores confirmaron rápidamente que sus muertes no fueron accidentales. DeBlaze admitió su participación y las pruebas científicas respaldaron el caso en su contra. En ese entonces, DeBlaze tenía apenas 25 años. Su vida personal era caótica, con relaciones conflictivas y un largo historial de problemas. Algunos pensaron que estas dificultades pudieron haber influido en lo ocurrido, pero nunca se presentó una razón clara en la corte. Muchas preguntas quedaron sin respuesta. Durante el juicio, DeBlaze se mantuvo tranquilo mientras el jurado leía el veredicto. No mostró emoción alguna, ni señales de remordimiento, algo que dejó una profunda incomodidad en todos los presentes. Los fiscales explicaron paso a paso cómo ocurrieron los hechos y cómo DeBlaze intentó encubrir lo que había hecho. Sus abogados no lograron presentar pruebas sólidas que cambiaran el resultado. En 2012, un jurado lo declaró culpable de 3 cargos graves relacionados con el caso. Recomendaron la sentencia más severa permitida por la ley y el juez estuvo de acuerdo. DeBlaze recibiría ese castigo por inyección letal. Hasta abril de 2025, DeBlaze sigue recluido en la sección para hombres en espera de ejecución en la prisión Holman Correctional Facility en Alabama. Su caso aún está siendo revisado por tribunales superiores. ¿Pero qué hay de la mujer que estuvo a su lado y que también cargaba con su propia oscuridad? Nacida en 1988 en Alabama, Heather Leibel Keaton no llegó a la maternidad por nacimiento, sino por elección. Cuando se mudó con John Joseph DeBlaze, también entró en la vida de sus 2 pequeños hijos, Natalie, de 4 años, y Chase, de 3. Ella no era su madre biológica, pero con el tiempo se convirtió en la figura adulta a la que debían obedecer. Lo que siguió fue una lenta y aterradora caída. Más adelante, los fiscales revelarían que los niños sufrieron maltratos constantes durante varios meses. El hogar se convirtió en un lugar de miedo y castigo. En el centro de las acusaciones había algo especialmente inquietante. Heather Leibel Keaton
fue acusada de envenenar a los niños con anticongelante. Según el Estado, aunque DeBlaze fue quien les quitó la vida directamente, fue Heather quien preparó el terreno para lo que vendría. Hasta el día de hoy, nunca se ha revelado un motivo claro. Lo que sí quedó claro fue que el sufrimiento que vivieron Natalie y Chase no ocurrió de un día para otro, se desarrolló con el tiempo, y en silencio, en mayo de 2015, Heather Leibel Keaton fue llevada a juicio. Un jurado la declaró culpable de 2 cargos. En el caso de Chase, de 3 años, decidieron que su intención era causar su muerte. En el caso de Natalie, de 4 años, concluyeron que sus actos fueron imprudentes, pero no intencionales, por lo que recibió un cargo de homicidio involuntario. Ese veredicto dividido fue poco común. Durante la sentencia, testigos de la defensa hablaron sobre su depresión y trastorno bipolar. La fiscalía cuestionó cuánto influyeron realmente esas condiciones en sus decisiones. El 20 de agosto de 2015, el juez Rick Stout le impuso la pena capital por la muerte de Chase mediante inyección química y una condena de 20 años por el caso de Natalie. Fue la primera mujer en el condado de Mobile en recibir esa sentencia. En 2020, su condena inicial fue anulada debido a un error procesal. Una nueva audiencia en 2021 resultó en el mismo veredicto. En diciembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Alabama la ratificó. En junio de 2023, la Corte Suprema de EEUU decidió no revisar el caso. Hasta el 25 de abril de 2025, Heather Leibel Keaton sigue en la lista para recibir la inyección química, aunque aún no se ha ejecutado la sentencia. Pero el siguiente nombre se haría conocido en todo Alabama por un caso que sacudió al estado hasta lo más profundo. Thomas Dale Ferguson nació en 1973. El 21 de julio de 1997, Harold Pugh y su hijo pequeño, Joey, fueron reportados como desaparecidos en el condado de Colbert, Alabama. Lo que empezó como una búsqueda terminó en tragedia. Sus cuerpos aparecieron poco después en Cane Creek, dejando una estela de dolor y preguntas sin respuesta. Pronto, los investigadores señalaron a Thomas Dale Ferguson y a un pequeño grupo de cómplices. Según las autoridades, padre e hijo perdieron la vida durante un robo planificado. Como 2 personas murieron en un mismo acto y una de ellas era un niño, el caso alcanzó el máximo nivel de gravedad según la ley de Alabama. Ferguson enfrentó varios cargos de primer grado, cada uno vinculado a la naturaleza intencional del crimen, al hecho de que hubo 2 víctimas y, sobre todo, a la corta edad del menor. ¿Pero qué sucedió exactamente? Antes de entrar en los detalles, dale me gusta y suscríbete para más historias como esta. Ferguson y su grupo habían robado una camioneta. Lo que siguió fue una cadena de eventos fatal que destrozó vidas. En el juicio, su defensa alegó que tenía una discapacidad intelectual y pidió al tribunal que evitara la pena más severa. El jurado, sin embargo, no se dejó convencer y lo declaró culpable de todos los cargos. Llegado el momento de fijar la sentencia, 11 de los 12 jurados recomendaron cadena perpetua sin libertad condicional, pero el juez tenía otros planes. Pasó por alto la recomendación señalando la gravedad del resultado y, pese al historial limpio de Ferguson y al hecho de que se entregó voluntariamente, impuso la pena máxima. Ferguson apeló una y otra vez, pero todos los tribunales, desde los estatales hasta los federales, rechazaron sus recursos. Una a una, las puertas se cerraron y la sentencia original quedó firme. Actualmente, Ferguson permanece recluido en la prisión Holman Correctional Facility, a la espera de que se programe la fecha de su ejecución. El siguiente caso empezó como un plan para escapar con dinero robado. Sin embargo, lo que ocurrió en el agua aquel día fue mucho más brutal de lo que nadie imaginaba. Nacido el 26 de noviembre de 1971 en Alabama, la vida temprana de Michael Craig Maxwell estuvo marcada por la inestabilidad. Creció en un hogar con dificultades económicas y se mudaba con frecuencia de un lugar a otro. En julio de 1997, Maxwell se involucró en un plan junto a otros 4 hombres para asaltar un banco. Como parte de los preparativos, necesitaban vehículos para escapar. El 20 de julio de 1997, Harold Pugh y su hijo de 11 años, Joey, estaban pescando en Cane Creek, en el condado de Colbert, Alabama. Al regresar a su camioneta, Maxwell y Thomas Ferguson los confrontaron. A punta de pistola, obligaron a Harold y Joey a subir nuevamente a su bote y los llevaron río abajo. Ambos, padre e hijo, recibieron 2 disparos en la cabeza.
Sus cuerpos fueron encontrados flotando más tarde en el arroyo. Maxwell y sus cómplices utilizaron después la camioneta y el bote de los Pugh para continuar con sus planes. Más adelante abandonaron el vehículo y lo incendiaron, intentando destruir las pruebas. Tras su arresto, Maxwell ofreció una confesión detallada a las autoridades, admitiendo su participación en los hechos. Fue acusado formalmente de 4 cargos de nivel capital, 2 por homicidio durante un robo en primer grado, 1 por causar múltiples muertes en un solo evento y otro por quitarle la vida a un menor de 14 años. Durante el juicio, testigo tras testigo relató lo ocurrido y compartió detalles sobre el pasado de Maxwell. Sus abogados intentaron justificar sus acciones, pero nunca ofrecieron una razón convincente. Al final, el jurado determinó que era culpable. El juez entonces le impuso la pena más alta permitida por la ley. Hasta el 25 de abril de 2025, Maxwell permanece detenido en la prisión Holman Correctional Facility, en Alabama, a la espera de los próximos pasos en la revisión de su caso. El siguiente individuo lo arriesgó todo enfrentándose a miembros de una pandilla. Shaunae Andre Jackson nació en 1978 y creció en Montgomery, Alabama. A los 19 años, un hecho grave cambió el rumbo de su vida. En 1997, Jackson y unos amigos habían estado bebiendo y querían vengarse de un miembro de una pandilla llamado Kokomo. Fueron a encontrarse con Lefrick Moore. Durante ese encuentro, alguien disparó un arma y Moore perdió la vida. Al principio, Jackson declaró que no conocía a los otros involucrados y que no había estado presente. Sin embargo, los testigos y otras pruebas demostraron su participación. La policía lo arrestó y más tarde fue declarado culpable. El juicio atrajo bastante atención. El jurado recomendó que Jackson pasara el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero el juez William Gordon desestimó esa recomendación y le impuso la pena más dura que permite la ley estatal. El juez señaló el historial delictivo de Jackson y lo que ocurrió aquella noche como factores clave. Esta decisión generó un intenso debate sobre la norma en Alabama que permite a los jueces anular el veredicto del jurado en casos capitales. Hoy, Jackson sigue recluido en la sección de condenados a muerte de la prisión Holman Correctional Facility. Su ejecución está programada para el 1 de mayo de 2025. Poco antes de esa fecha, le dijo al personal: «Estoy en paz, estoy listo para ir a casa. Vamos, alcaide». DeForest Johnson nació el 8 de febrero de 1973 en Birmingham. Creció en los vecindarios de Pratt City y Ensley. Tiene un hermano menor y 5 hijos. Su familia insiste en que ha sido acusado injustamente. ¿Cuál es su historia? Poco después de la medianoche del 19 de julio de 1995, el agente del alguacil William G. Hardy trabajaba en turno extra como guardia de seguridad en un hotel de Birmingham, Alabama. Fue asesinado de un disparo. La investigación llevó al arresto de DeForest Johnson. El crimen ocurrió durante su turno fuera de servicio en el Crown Sterling Suites. Al principio, varias personas fueron interrogadas, pero la mayoría fue liberada. Johnson y otro hombre, Ardragus Ford, fueron juzgados por separado. Ford tuvo 2 juicios nulos y fue absuelto. El caso contra Johnson se basó principalmente en el testimonio de Violet Ellison, quien dijo haberlo escuchado confesar el crimen durante una llamada telefónica desde la cárcel. En el juicio de 1998, el jurado votó 10-2 para declararlo culpable. Recibió la pena más severa permitida. Sin embargo, los críticos señalan que no existe ninguna prueba física que lo vincule a la escena del crimen y cuestionan la credibilidad del testigo clave. En 2017, abogados del Southern Poverty Law Center presentaron una apelación. Mostraron pruebas de que Johnson estaba en un club nocturno a kilómetros del hotel cuando ocurrió el crimen. También revelaron que Ellison había recibido 5-0 por su testimonio, información que nunca se compartió con la defensa. El Tribunal de Apelaciones de Alabama dictaminó que no se podía probar que ella supiera del pago al momento de testificar. El caso ha generado gran atención pública. Tanto el exfiscal general de Alabama, Bill Baxley, como el fiscal del condado de Jefferson, Danny Carr, han solicitado un nuevo juicio. Hasta abril de 2025, Johnson sigue detenido en la prisión Holman Correctional Facility en Atmore, Alabama, esperando saber qué ocurrirá con su caso. No hay fecha establecida para su ejecución, y sus abogados aún trabajan para conseguir una nueva audiencia. El siguiente hombre cruzó fronteras estatales y dejó historias de horror en cada una de ellas.
Jeremy Bryan Jones nació en 1973 en Miami, Oklahoma. Creció en un hogar estable. Sus padres se separaron cuando él era joven y su madre se volvió a casar poco después. Su padrastro trabajaba como carpintero, lo que permitió que la familia viviera con cierta comodidad. Tenía un hermano menor y su infancia transcurrió dentro de una vida típica de clase media. Los actos delictivos de Jones comenzaron a principios de los años 90. Enfrentó sus primeros cargos por una agresión no consensuada y más adelante por posesión de sustancias ilegales. Con el tiempo, fue arrestado en varias ocasiones y violó los términos de su libertad condicional en más de una oportunidad. Para el año 2004, ya se ocultaba bajo el nombre de John Paul Chapman para evadir a la policía. Sus crímenes no se limitaron a Oklahoma. Jones más tarde declaró haber estado vinculado a más de 20 casos de homicidio en estados como Alabama, Georgia, Luisiana y Nueva Orleans. Sin embargo, no todas esas afirmaciones han sido confirmadas. En septiembre de 2004, las autoridades de Alabama lo detuvieron en relación con el caso de Lisa Nichols. Fue encontrada en Chunchula con una herida de bala mortal. Las investigaciones revelaron que el crimen incluyó una agresión sexual, tocamientos no deseados, allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad. Según la ley de Alabama, todos esos factores calificaban el caso para la pena más severa. Durante el juicio, la Corte examinó su historial y las declaraciones que hizo sobre otros homicidios. La Fiscalía sostuvo que su historial criminal y su falta de remordimiento justificaban la pena más dura. La defensa alegó que algunas de sus confesiones no eran confiables y que podrían haber sido hechas bajo presión. Tras analizar las pruebas, el jurado lo declaró culpable del cargo capital. Después del veredicto, el tribunal le impuso la sentencia máxima. Jones permanece recluido en la prisión Holman Correctional Facility, en Atmore, Alabama. El siguiente caso trata de una invasión domiciliaria que terminó en la trágica muerte de un cantante y su esposa. Jeffrey Lee nació en 1970. Creció en un hogar inestable y empezó a meterse en problemas desde muy joven. Para cuando cumplió 29 años, ya tenía antecedentes por robo, agresión y delitos relacionados con sustancias ilegales. Una noche de 1999, Lee y otra persona irrumpieron en la casa del cantante Jimmy Ellis, en Alabama. Su objetivo era robar objetos de valor, pero todo se torció rápidamente. Ellis y su exesposa, Elaine Thompson, murieron por heridas de bala. Una tercera persona, Helen King, resultó gravemente herida. Todo ocurrió en cuestión de minutos. La fiscalía sostuvo que Lee había planificado el robo con antelación y actuó movido por el dinero, sin importar la seguridad de nadie. Sus abogados señalaron su infancia difícil y sus problemas de adicción. Al final, un jurado lo declaró culpable de 2 cargos de homicidio capital y 1 de intento de homicidio. Durante el juicio, amigos y familiares hablaron de su historial de consumo de drogas y de sus enfrentamientos previos con la ley, pintando el retrato de alguien en franco declive. El jurado recomendó cadena perpetua sin libertad condicional, pero el juez impuso la pena máxima del Estado. El equipo defensor presentó varias apelaciones, alegando errores en el juicio y la aparición de nuevos datos que podrían exculparlo. Todas fueron rechazadas. En 2009, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Alabama concluyó que no había motivos para reabrir el caso. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, Lee criticó el método elegido por el Estado, calificándolo de cruel y comparándolo con experimentos en seres humanos. Sus palabras reavivaron el debate sobre cómo se aplican las condenas más severas. El día de la ejecución, los funcionarios le preguntaron si quería pronunciar unas últimas palabras. Eligió permanecer en silencio. Para algunos fue un gesto final de desafío, para otros, una señal de aceptación. Las normas de Alabama no revelan cuál fue su última comida, así que ese detalle permanece desconocido. La historia de Jeffrey Lee muestra cómo las dificultades tempranas, los problemas personales y los actos violentos pueden converger de forma trágica. Nos invita a preguntarnos cuánto espacio hay para la justicia y la compasión cuando se aplica el castigo más extremo. Pero cuando alguien no tiene nada que perder, ¿hasta qué punto puede empujarlo la desesperación? Courtney Larrell Lockhart nació en octubre de 1984. Ingresó al ejército de los Estados Unidos en 2003 y prestó servicio en Corea del Sur e Irak. En 2006 fue dado de baja tras múltiples problemas disciplinarios. Usó sustancias ilegales, amenazó y golpeó a otros soldados, desapareció sin permiso y agredió a un oficial.
Por estos actos, recibió una baja deshonrosa. Un psicólogo de la defensa declaró que presentaba signos de estrés relacionado con el combate, aunque nunca recibió un diagnóstico formal. Su coeficiente intelectual fue medido en 86, por debajo del promedio. A inicios de 2008, Lockhart comenzó una serie de asaltos planificados en Alabama y Georgia. Atacaba a mujeres en estacionamientos, las amenazaba con un arma y les robaba carteras o pertenencias, y en ocasiones intentaba obligarlas a subir a sus vehículos. El 4 de marzo de 2008 obligó a Lauren Burke, una estudiante de 18 años de la Universidad de Auburn, a entrar a su auto. La condujo por distintos lugares mientras hablaba sobre sus problemas personales. Cuando ella intentó escapar, le disparó en los pulmones. La dejó gravemente herida y parcialmente desvestida a un lado de la carretera estatal 147 de Alabama. Lauren murió más tarde en un hospital local. Otros incidentes incluyeron amenazas con armas de fuego, robo en una tienda de conveniencia donde disparó contra el dependiente, y el asalto a una mujer en el estacionamiento de un asilo en LaGrange, Georgia. En Columbus, Georgia, amenazó a otra mujer diciendo que le haría daño a su hijo si no le entregaba el bolso. También golpeó a una mujer de 72 años en un estacionamiento de Walmart en Newnan, Georgia. Esta serie de ataques terminó el 7 de marzo de 2008, cuando la policía lo persiguió. Durante la persecución, arrojó una pistola por la ventana. Tras su arresto, los agentes encontraron pertenencias de Lauren Burke y otras pruebas que lo vinculaban con todos los hechos. Lockhart fue acusado del homicidio de Lauren, de secuestro y de intento de agresión sexual. Se declaró no culpable por razones de demencia, señalando su historial militar y el estrés de combate. Su juicio comenzó en noviembre de 2010. El jurado lo declaró culpable de los principales cargos y recomendó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, según la ley de Alabama, un juez puede imponer una pena más dura que la sugerida por el jurado. El juez Jacob Walker optó por la pena máxima, citando el historial de Lockhart y el daño grave causado a la estudiante. También señaló que el jurado no había sido informado de los antecedentes militares y de conducta de Lockhart. Lockhart apeló su condena. En agosto de 2013, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Alabama ratificó el veredicto al considerar que no hubo sesgos ni errores legales. Sus apelaciones ante la Corte Suprema de Alabama y la Corte Suprema de EEUU también fueron rechazadas. En septiembre de 2015, presentó otra petición alegando que sus abogados no lo defendieron adecuadamente. Esta fue rechazada en abril de 2020. Actualmente, permanece en una sección restringida del penal Holman Correctional Facility, en el condado de Escambia, Alabama, reservada para internos con las condenas más severas. Su caso ha recibido atención pública, ya que Alabama aún permite que los jueces impongan sentencias más duras que las recomendadas por un jurado, una práctica que la mayoría de los estados ya han eliminado. ¿Puede alguien que ya cumple cadena perpetua caer aún más profundo? En el próximo caso, la respuesta fue sí. Cuauhtémoc Hinrique Peralta nació en mayo de 1976 en Rainbow City, Alabama. Creció en una zona con escasos recursos y poca estabilidad. Hay pocos datos disponibles sobre su familia y su infancia, por lo que gran parte de sus primeros años permanece en la sombra. La noche del 15 de abril de 1994, Peralta y Robert Brian Melson cometieron un asalto en un restaurante Popeyes en Gadsden, Alabama. Entraron por la puerta trasera y confrontaron a 4 empleados: Darrell K. Collier, Nathaniel Baker, Bryant Archer y Tamika Collins. Obligaron al grupo a ingresar a la oficina para exigir el dinero en efectivo. Luego, los llevaron al congelador del restaurante y abrieron fuego. 3 de los empleados murieron por sus heridas. Archer fue alcanzado por 4 disparos, pero logró sobrevivir y pedir ayuda. Los atacantes escaparon con más de $100. La comunidad quedó conmocionada. Por su participación en el crimen, Peralta fue condenado inicialmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras cumplía esa sentencia en la prisión Holman Correctional Facility, se vio involucrado en otro hecho fatal. El 11 de diciembre de 1999, le disparó a otro recluso, lo que llevó a una revisión completa de su caso. En noviembre de 2001, fue declarado culpable de un delito capital debido a sus antecedentes previos. Según la ley de Alabama, eso lo convirtió en un caso elegible para la pena máxima. Tras recibir esa sentencia,
Peralta trató de anular sus condenas a través de distintas apelaciones. En 2003, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Alabama confirmó tanto su condena original como la pena capital, determinando que no hubo errores en el juicio. Continuó presentando mociones y solicitudes. En 2021, impugnó la desestimación parcial de su petición de alivio post-condena bajo la regla 32 del Tribunal del Condado de Escambia. Esa impugnación aún forma parte del expediente público. Hasta abril de 2025, Peralta sigue encarcelado, a la espera del resultado final de su caso. Kerry M. Spencer nació en 1980 en Birmingham, Alabama. Creció en el vecindario West End de la ciudad. Poco se sabe sobre sus primeros años. El 17 de junio de 2004, Spencer estuvo involucrado en un hecho que lo cambió todo. Ese día, disparó y causó la muerte de 3 oficiales de policía de Birmingham: Harley A. Chisholm III, Carlos Owen y Charles R. Bennett, mientras estos ejecutaban una orden judicial por un delito menor en un lugar vinculado al tráfico de sustancias en Ensley. Un cuarto oficial, Michael Collins, sobrevivió al tiroteo y luego identificó a Spencer como el agresor. Las razones detrás de la acción de Spencer aún no están del todo claras. Algunos relatos dicen que intentó huir al ver llegar a los oficiales, lo que derivó en una confrontación. Otros afirman que estaba bajo el efecto de sustancias. De cualquier modo, enfrentó cargos graves: un delito capital por la muerte de 3 agentes y otro cargo por herir al oficial Collins. Durante el juicio, la defensa alegó que Spencer disparó en defensa propia, temiendo por su vida cuando los policías se acercaron. La fiscalía sostuvo que él abrió fuego sin previo aviso. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. En 2005, fue condenado por 3 cargos relacionados con la muerte de los oficiales y uno más por herir a un agente. Aunque el jurado recomendó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el juez impuso la pena de muerte. Desde entonces, Spencer permanece recluido en la prisión Holman Correctional Facility en Atmore, Alabama, a la espera de que se cumpla su sentencia. Christy Michelle Scott nació en agosto de 1978. Vivía en Russellville, Alabama, y era madre. Se hizo conocida a nivel nacional tras la trágica muerte de su hijo autista de 6 años, Mason Scott, en circunstancias sospechosas. El 16 de agosto de 2008, Christy inició un incendio en su casa mientras su esposo no se encontraba. Ella y el hermano mayor de Mason lograron escapar de las llamas. Mason no pudo salir y murió dentro de la vivienda. Más tarde, los investigadores descubrieron que Christy había aumentado la póliza de seguro de vida de su hijo de 75,000 a 175,000 apenas un día antes del incendio. Ese hallazgo provocó su arresto. Todo apuntaba al dinero como posible motivo. Christy contrató una póliza mucho más alta justo antes del fallecimiento de su hijo. El momento y la cantidad hicieron pensar que todo había sido planeado para cobrar el dinero del seguro. Christy enfrentó 3 cargos graves: homicidio intencional por beneficio económico, por incendio provocado y por la muerte de un menor de 14 años. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que ella había iniciado el fuego y destacó el tema de la póliza. La defensa argumentó que no existían pruebas suficientes para demostrar que Christy quiso causar la muerte de Mason. Tras 4 semanas de juicio, el jurado la declaró culpable de los 3 cargos. Durante la fase de sentencia, votaron 7-5 a favor de cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, el juez Terry Dempsey anuló esa recomendación y le impuso la pena máxima, lo que significa que Christy permanecerá en prisión hasta el final de su vida. Esa decisión atrajo atención pública, ya que mostró que en Alabama los jueces tienen el poder de anular la recomendación del jurado en casos muy graves. Aunque esta práctica es legal, no ocurre con frecuencia y suele generar debate. Ahora, conozcamos al hombre cuya paga por 1 hora con un niño terminó en tragedia. Jeremy Tremaine Williams nació en 1984. Con el paso de los años, su nombre comenzó a asociarse con múltiples acusaciones profundamente perturbadoras relacionadas con menores. En 2009, enfrentó cargos graves en el condado de Russell por presuntamente haber dañado a un menor. Tras un largo proceso legal que se extendió durante 3 años, un jurado finalmente lo declaró no culpable. Sin embargo, las acusaciones nunca dejaron de seguirlo. Luego, en diciembre de 2021, un caso desgarrador lo devolvería a los titulares de manera impactante. Kamarie Holland, una niña de 5 años, fue reportada como desaparecida desde su hogar en Columbus, Georgia. Su madre,
Christy Sipple, llamó a la policía en estado de pánico. Se inició una búsqueda inmediata, pero lo que los oficiales descubrieron después fue devastador. El cuerpo sin vida de Camary fue hallado en una casa abandonada al otro lado de la frontera estatal, en Phenix City, Alabama. Esa casa había sido habitada anteriormente por Jeremy Williams. Un forense confirmó que a Camary le habían quitado la vida y que había señales claras de que sufrió un abuso severo. Pero lo que los investigadores revelaron a continuación hizo que el caso fuera aún más estremecedor. Las autoridades descubrieron que la madre de Camary había aceptado $500 de Jeremy Williams a cambio de permitirle pasar una hora a solas con su hija. La traición, el dolor y la naturaleza inimaginable de esa decisión conmocionaron al público. Lo que ya era una tragedia se convirtió en uno de los casos más horrendos de los últimos años. Williams fue arrestado y acusado de los delitos más graves contemplados por la ley estatal. Su juicio comenzó en abril de 2024 y estuvo marcado por testimonios emocionales y gráficos. Una de las testigos fue otra niña de 5 años que también había sido víctima de Williams en el pasado. Con un perro de apoyo a su lado, tuvo el valor de contar su historia ante el jurado. Oficiales de policía, peritos forenses y un médico forense también declararon, detallando las pruebas y la cronología que condujeron al arresto de Williams. El jurado no tardó en tomar una decisión. Tras apenas 90 minutos de deliberación, regresaron con un veredicto unánime: culpable en todos los cargos. El juez entonces impuso la sentencia más severa permitida por la ley de Alabama. Williams fue trasladado a la prisión Holman Correctional Facility, donde permanece junto a otros reclusos que también han recibido la sentencia máxima, esperando los últimos pasos del proceso judicial estatal. William Bush nació en 1950 y desde joven siguió un camino lleno de problemas. Ya en su adultez, fue condenado por varios delitos, entre ellos robo y una violación a la ley federal de armas por poseer una escopeta recortada. Estos incidentes se sumaron a un historial creciente de enfrentamientos con la ley. En la madrugada del 26 de julio de 1981, poco después de las 3 a.m., Bush y su cómplice, Edward Pringle, entraron a la tienda de conveniencia Magic Mart, ubicada en Carter Hill Road, en Montgomery, Alabama. Según los fiscales, su objetivo era conseguir dinero para sostener su consumo de sustancias. Dentro del local, el cajero Larry Domínguez estaba trabajando. Su amigo Tony Holmes también se encontraba allí. Bush apuntó con un arma a Holmes y lo obligó a ir hacia la parte trasera de la tienda. Cuando Domínguez abrió la puerta del baño, Bush disparó contra ambos. Aunque Domínguez logró salir herido, Bush volvió a disparar, causándole heridas mortales. Pero no se detuvo ahí. Con la intención de evitar ser reconocido o delatado, también atacó a Thomas Adams, un empleado de una tienda 7-Eleven cercana. Según las autoridades, Bush buscaba asegurarse de que nadie pudiera identificarlo ni relacionarlo con el crimen. Tras los tiroteos, Bush y Pringle huyeron del lugar. El 11 de septiembre de 1981, Bush fue acusado formalmente de homicidio durante un robo. Poco más de 2 meses después, el 18 de noviembre, un jurado lo declaró culpable y recomendó la pena máxima permitida por la ley de Alabama en ese momento: la pena de muerte, pero su batalla legal apenas comenzaba. Presentó múltiples apelaciones. En 1984, una petición federal le otorgó un nuevo juicio, pero ese fallo fue anulado debido a errores en las instrucciones dadas al jurado. En 1991, se realizó un tercer juicio y el resultado fue el mismo. El tribunal reafirmó la sentencia original. Desde entonces, todas sus apelaciones han sido rechazadas. A día de hoy, la sentencia de William Bush sigue en vigor. Gregory Hunt nació en 1960 en Alabama. Hay poca información sobre su infancia o su entorno familiar. Tuvo una breve relación con Karen Lane, que duró alrededor de un mes. Tina Gilliland, prima de Hunt y amiga de Karen, afirmó que la pareja ya se había separado antes del trágico suceso. Durante la madrugada del 2 de agosto de 1988, el apartamento de Karen Lane, en Jasper, Alabama, se convirtió en la escena de un crimen horrendo. Fue hallada sin vida luego de haber sido víctima de una agresión íntima forzada y asfixiada. ¿Qué llevó a este acto? Las pruebas apuntaban a una mezcla de rabia personal y necesidad de control. Hunt, tras la ruptura, irrumpió en el hogar de Lane esa noche. Las autoridades lo vincularon al crimen gracias a rastros físicos encontrados en la escena.
Fue arrestado y acusado de homicidio capital por haber quitado una vida durante una invasión de domicilio y una agresión sexual. El juicio comenzó en 1990. La fiscalía detalló el ataque, subrayando su brutalidad. El jurado lo encontró culpable de 3 cargos de homicidio capital. La votación fue de 11-1 a favor de la pena máxima. El juez estuvo de acuerdo y la impuso. ¿Mostró Hunt algún tipo de remordimiento? No hay registros públicos de que lo hiciera durante el proceso. Su defensa trató de desacreditar las pruebas y cuestionó el manejo del caso por parte de la fiscalía. Con los años, Hunt presentó numerosas apelaciones, alegando que su equipo legal fue ineficaz y que el caso se basó en pruebas falsas. Todas las apelaciones fracasaron. Su condena y la sentencia impuesta se mantuvieron sin cambios. Hasta abril de 2025, Gregory Hunt sigue en prisión en Alabama, esperando la ejecución de su sentencia. Su apelación final ante la Corte Suprema de los Estados Unidos fue rechazada y ya no le quedan recursos legales disponibles. Pero cuando el amor se convierte en obsesión, ¿hasta dónde puede llegar el peligro? Charles Randall Stewart nació en Alabama. Estuvo casado con Betty Sue Lang, pero más tarde se divorciaron. Sin embargo, incluso después de la separación, Stewart permaneció obsesionado con Lang. Esa fijación se transformó en un acto atroz que sacudió a toda la comunidad. En 1990, Stewart cometió un crimen que resultó en su condena por 6 cargos de homicidio en primer grado, todos relacionados con la muerte de su exesposa. 4 de esos cargos se consideraron agravantes porque ocurrieron durante una irrupción en su vivienda. Los otros 2 fueron agravados porque ocurrieron mientras la obligaba a irse con él en contra de su voluntad. Los detalles son perturbadores. Stewart irrumpió por la fuerza en la casa de Lang. Luego la secuestró, llevándola fuera de un lugar donde debería haberse sentido segura. Finalmente, sus acciones terminaron con la vida de ella. El juicio se llevó a cabo en el condado de Talladega, Alabama. La fiscalía presentó pruebas claras del allanamiento, del secuestro y del resultado fatal. El jurado lo declaró culpable de los 6 cargos de homicidio en primer grado. Durante la apelación, el Tribunal Superior concluyó que condenarlo por múltiples cargos derivados de un solo acto violaba la protección contra la doble incriminación. Como resultado, se anularon 4 de los 6 cargos. Stewart mantuvo una condena por homicidio cometido durante la irrupción y otra por homicidio durante el secuestro. ¿Por qué 6 cargos por una sola acción? Cada uno estaba basado en fundamentos legales distintos. 4 por causar la muerte durante un allanamiento y 2 por hacerlo mientras la retenía contra su voluntad. Pero como todos los cargos se derivaban del mismo acto, la Corte de Apelaciones los consideró una violación a la cláusula de doble enjuiciamiento. A pesar de la reducción, la gravedad del caso llevó al jurado a recomendar la pena máxima por una votación de 10-2. El tribunal estuvo de acuerdo. A Stewart se le impuso la sentencia más severa, la pena capital, que fue ejecutada mediante la silla eléctrica. Según los últimos registros disponibles, no se conocen palabras finales ni declaraciones hechas por Stewart antes de su ejecución. Su caso demuestra cómo los resentimientos personales pueden transformarse en daños irreversibles. Ahora, veamos cómo una mala decisión llevó a una banda de ladrones a un trágico asalto en Autozone. Charles Lee Burton nació en 1955. Para principios de la década de 1990, vivía en Montgomery, Alabama, y participaba en actividades ilegales. El 16 de agosto de 1991, Burton y otras 5 personas salieron de Montgomery en un Chevrolet Caprice azul. Su objetivo era cometer un robo con violencia en Birmingham, pero tomaron una salida equivocada y terminaron en Talladega, Alabama. Allí, irrumpieron en una tienda AutoZone con la intención de robar. Durante el asalto, el gerente del establecimiento, James Bryan, recibió un disparo y más tarde falleció. Burton declaró que no disparó el arma ni vio quién lo hizo. ¿Por qué la ley consideró a Burton responsable del disparo si él no apretó el gatillo? Según las leyes de Alabama, si alguien pierde la vida durante un delito grave como un robo con violencia, todos los involucrados pueden enfrentar cargos del más alto nivel, como si hubieran causado la muerte directamente. Esa norma se aplicó en el caso de Burton. Después del incidente, las autoridades arrestaron a Burton y lo acusaron de un delito capital por haber participado en un robo con resultado de muerte. Su juicio comenzó en abril de 1992. La fiscalía argumentó que, al formar parte del robo,
Burton compartía la responsabilidad del desenlace fatal. El jurado lo declaró culpable y recomendó la pena de muerte mediante la silla eléctrica. El juez aceptó esa recomendación y dictó la sentencia. En los años siguientes se revisó su caso. En 1993, la Corte de Apelaciones Criminales de Alabama confirmó el veredicto y la sentencia. En 1994 lo hizo la Corte Suprema de Alabama. Y en 1995, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó revisar su apelación. ¿Recibieron sus cómplices el mismo castigo? Curiosamente, el hombre que disparó fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Burton, quien no disparó, permanece en la sección de máxima seguridad destinada a quienes enfrentan la pena de muerte mediante la silla eléctrica. Hasta abril de 2025, Charles Lee Burton sigue recluido en esa sección en la prisión de Holman, Alabama. Lleva allí desde que fue sentenciado en mayo de 1992. Aún no se ha ejecutado su condena, por lo que no hay registros de declaraciones finales. Jeffrey Day River nació en 1967 en Alabama. Documentos judiciales y testimonios indican que luchaba contra la adicción a sustancias y estaba vinculado con personas en ese entorno. Durante audiencias posteriores, varios testigos hablaron sobre sus problemas de adicción y sus conexiones con ese mundo. El 10 de abril de 1990, en el condado de Madison, Alabama, River entró en una tienda de conveniencia. La cajera, Lisa Craig, de 20 años, estaba trabajando sola. River sacó una pistola calibre .22 y le disparó 2 veces, una en el pecho y otra en la cabeza. Lisa no sobrevivió. Al mismo tiempo, robó dinero de la caja registradora. Durante el juicio, las pruebas mostraron que River había estado rondando la tienda durante varios días. Testigos dijeron que Lisa parecía tensa y preocupada al verlo. Incluso alguien le recomendó que llamara a la policía porque él vigilaba la tienda. River fue acusado de homicidio capital bajo la ley de Alabama parágrafo 13A 540 A2, ya que el asesinato ocurrió durante un robo. La fiscalía sostuvo que fue un acto planeado y subrayó su gravedad. La defensa pidió una condena menor, señalando su historial de abuso de sustancias y la falta de antecedentes violentos. El jurado lo declaró culpable de homicidio capital. En la fase de sentencia, votaron 7-5 para que cumpliera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aún así, la jueza Jerry Blankenship usó una regla de Alabama que permite a los jueces anular la recomendación del jurado en casos que contemplan la pena máxima. Ella impuso la sentencia más dura, argumentando que el acto fue especialmente cruel porque Lisa ya no podía moverse cuando recibió el segundo disparo. ¿Por qué la jueza cambió la decisión del jurado? En aquel entonces, la ley de Alabama permitía a los jueces imponer una pena distinta a la recomendada por el jurado en casos de delitos capitales. La jueza Blankenship consideró que los detalles del crimen justificaban la pena más severa. River apeló su condena y su sentencia. La Corte de Apelaciones Criminales de Alabama y luego la Corte Suprema del Estado confirmaron el fallo. En 1995, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar su caso. Después, River presentó una petición de alivio bajo la regla 32 de Alabama. Alegó que sus abogados no lo defendieron adecuadamente y que el poder del juez para anular al jurado era inconstitucional. El tribunal rechazó su petición y las Cortes Superiores estuvieron de acuerdo. Hasta abril de 2025, Jeffrey Day River permanece en la sección del sistema penitenciario del Estado destinada a personas con la pena máxima. Su sentencia final aún no se ha ejecutado y no hay una fecha programada. Wayne Holleman Travis nació en 1969. En enero de 1992, Clarence Haskew, de 68 años, fue encontrada sin vida en su casa en Evergreen, Alabama. Las autoridades determinaron que su hogar había sido forzado y que ella sufrió un violento ataque. La evidencia reveló que fue golpeada y luego asfixiada durante el robo. Wayne Holleman Travis fue identificado como el responsable y acusado bajo la ley de Alabama por causar una muerte durante una invasión de hogar en primer grado. El juicio se llevó a cabo en el condado de Conecuh. La fiscalía presentó varias pruebas, entre ellas hallazgos forenses y declaraciones de testigos, que lo vincularon directamente con el crimen. El jurado lo declaró culpable. En la fase de sentencia, votaron 11-1 a favor de la pena más severa disponible. El juez aceptó esa recomendación
y le impuso la pena de muerte por electrocución. Travis apeló tanto su condena como su sentencia, argumentando errores durante el juicio. Pero en 1997, la Corte de Apelaciones Criminales de Alabama confirmó la decisión original. La Corte Suprema de Alabama también respaldó el fallo. En los años siguientes, Travis intentó anular su sentencia mediante peticiones posteriores a la condena, pero todas fueron rechazadas. Durante la audiencia de sentencia, Travis solo hizo una breve declaración ante la corte. «Lamento que esté muerta. No puedo hacer nada al respecto». Esa fue su única declaración pública sobre el caso. Hasta abril de 2025, Wayne Holleman Travis sigue recluido en la prisión Holman de Alabama. Michael Shannon Taylor nació en 1971, pero su nombre quedaría ligado a uno de los casos más perturbadores ocurridos en Gadsden, Alabama. El 4 de noviembre de 1991, una pareja de ancianos, Ernest y Lucille Moore, fue encontrada sin vida en su casa. Ambos presentaban heridas graves. La escena indicaba que alguien había entrado sin autorización y que varios objetos personales habían sido robados. Desde el inicio, los investigadores sospecharon que el robo se tornó violento y terminó en tragedia. La atención se centró rápidamente en Michael Shannon Taylor. Fue detenido y enfrentó 3 de los cargos más graves bajo la ley de Alabama, 2 relacionados con los asesinatos durante la entrada ilegal y 1 por haber causado 2 muertes en un solo acto. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas físicas que lo vinculaban directamente con la escena del crimen, además de objetos robados. También ofrecieron testimonios y líneas de tiempo que ayudaron a construir la secuencia de los hechos. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. En cuanto a la sentencia, recomendaron la pena más severa disponible y el juez estuvo de acuerdo. Taylor presentó apelaciones cuestionando el proceso de selección del jurado y alegando posibles prejuicios. Esas apelaciones fueron revisadas cuidadosamente, pero los tribunales superiores ratificaron tanto su condena como la sentencia. Hasta abril de 2025, Michael Shannon Taylor sigue recluido en el Centro Correccional Holman, en Alabama. Christopher D. Barbour nació en 1971 en Alabama. El 21 de marzo de 1992, en Montgomery, William Roberts, de 16 años, regresó a casa y encontró a su madre, Thelma Bishop Roberts, inconsciente. Estaba tendida en el suelo sin ropa, con una bolsa de basura de plástico sobre la cabeza y un objeto punzante clavado en el pecho. La autopsia reveló que había recibido 9 puñaladas. 2 de ellas atravesaron su cuerpo de parte a parte. También presentaba una inflamación grave alrededor de los ojos por múltiples golpes. Faltaban varias de sus joyas. Barbour confesó después su participación. Contó a los investigadores que él, Chris Hester y Mike Mitchell habían entrado en la casa, bebido cerveza y cometido una serie de actos violentos que incluyeron agresión sexual, robo de objetos de valor, incendio de parte de la vivienda y el apuñalamiento. Afirmó haber usado el arma blanca después de que Hester la atacara. Más tarde se retractó, diciendo que había confesado presionado y que su declaración era falsa. No existían pruebas físicas ni testigos que lo vincularan directamente al crimen. Barbour fue acusado de homicidio capital por causar la muerte durante otros delitos graves: allanamiento, agresión y incendio. El jurado lo declaró culpable y por 10 votos contra 2 recomendó la pena máxima. El juez coincidió e impuso la sentencia más severa, calificando el caso de especialmente atroz y señalando que los factores agravantes superaban cualquier circunstancia atenuante. Tribunales superiores revisaron y confirmaron la condena. Barbour presentó varias apelaciones para anularla, todas rechazadas. En 2001 se fijó una fecha de ejecución, pero interpuso nuevos recursos, alegando pruebas recientes. En 2024, un tribunal federal de Alabama consideró que Barbour cumplía los requisitos para la llamada puerta de inocencia real, lo que permitió reabrir su apelación y analizar a fondo la nueva información presentada. Hasta abril de 2025, Christopher D. Barbour sigue recluido en una prisión de Alabama. Su caso continúa bajo revisión activa a raíz de la decisión federal de examinar con detalle su alegato de inocencia. Willie R. Burgess Jr. nació en Alabama en 1976. Creció en un hogar inestable y sin apoyo constante. Su padre estuvo ausente la mayor parte del tiempo y su madre tuvo dificultades para mantener a la familia. Burgess abandonó la escuela en 9º grado. Su infancia estuvo marcada por la falta de orientación y un entorno familiar complicado.
La noche del 15 de noviembre de 1993, en Decatur, Alabama, Burgess, entonces de 17 años, entró en la casa de Louise Crowe, una mujer de 75 años. En el pasado, él le había hecho trabajos de jardinería, por lo que conocía su rutina. Burgess planeaba robarle porque creía que ella guardaba dinero en la casa, pero las cosas no salieron como esperaba. Durante el robo, Crowe fue agredida físicamente. Burgess robó una pequeña cantidad de dinero y huyó. La gravedad del suceso conmocionó a la comunidad local. Dada su conexión previa con la víctima, la policía rápidamente lo consideró sospechoso. Fue detenido poco después. Durante el interrogatorio, Burgess confesó lo ocurrido y dio detalles que solo el responsable podía conocer. Fue acusado de un delito grave que involucraba daño físico a una persona durante un robo. En el juicio, la fiscalía presentó la confesión de Burgess y pruebas físicas del lugar de los hechos. Su defensa habló de su infancia difícil y del hecho de que no tenía antecedentes graves. Solicitaron que se tomaran en cuenta estos factores. Una pregunta clave en el juicio fue si su edad y su historia personal influirían en la decisión del jurado. Se les informó que Burgess tenía solo 17 años en el momento del crimen y ningún historial de delitos serios. Aún así, el delito se consideró demasiado grave como para ser pasado por alto. El jurado lo declaró culpable del cargo más grave. En la fase de sentencia, 11 de los 12 miembros del jurado votaron a favor de la pena máxima. El juez estuvo de acuerdo y la impuso formalmente el 24 de agosto de 1994. Burgess apeló la decisión. Alegó que su abogado no lo defendió adecuadamente y que el tribunal no consideró a fondo los factores de su pasado. Pero el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama concluyó que el juicio fue justo y mantuvo la condena. La Corte Suprema de Alabama también ratificó el fallo. Cuando Burgess intentó llevar su caso a la Corte Suprema de EEU, ésta se negó a revisarlo. En 2003, presentó otra petición, argumentando nuevamente que su abogado había sido ineficaz y que el tribunal ignoró elementos importantes que podrían haberlo ayudado. El tribunal desestimó la solicitud, concluyendo que no había pruebas suficientes para demostrar que su defensa legal falló ni que algún error hubiera cambiado el resultado. Hasta 2025, Willie R. Burgess, Jr. continúa detenido en Alabama bajo la misma sentencia. No se ha fijado una fecha para ejecutar la condena y no existen registros públicos de que haya hecho declaraciones finales. Corey Sherrod Smith nació en 1976 y creció en Alabama. El 1 de septiembre de 1995 fue declarado culpable de un delito muy grave relacionado con Kimberly Ann Brooks. El caso fue tratado con el máximo nivel de severidad porque ocurrió mientras él la obligaba a irse con él en contra de su voluntad. El jurado tomó una decisión unánime y recomendó la pena más severa que permite la ley. El juez estuvo de acuerdo y confirmó la sentencia el 14 de septiembre de 1995. Smith había amenazado previamente a Kimberly Brooks, madre de su hija de 1 año, diciéndole: «Si alguna vez me dejas, te haré algo terrible». Tristemente cumplió esa amenaza. Tras enterarse de que Kimberly había comenzado una nueva relación y vivía con otra persona, Smith la obligó a entrar en su automóvil mientras portaba un arma de fuego. Luego la llevó a un área remota y le disparó varias veces, deteniéndose solo cuando se le acabaron las balas. El caso incluyó múltiples agravantes: secuestro, agresión física, intento de asfixia y la quema del cuerpo de la víctima. Durante la fase de sentencia del juicio, la defensa presentó evidencia sobre su pasado difícil y posibles problemas de salud mental. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el crimen fue planeado y especialmente cruel. Tras considerar ambos lados, el tribunal concluyó que la gravedad del acto superaba cualquier atenuante posible, y el juez mantuvo la recomendación del jurado. Smith apeló a un tribunal superior, pero su veredicto fue confirmado. La Corte Suprema de Alabama también respaldó la sentencia. A lo largo de los años, presentó más apelaciones usando distintos recursos legales, pero todos fueron rechazados. Actualmente, Corey Sherrod Smith permanece recluido en la prisión de Holman, en Atmore, Alabama. Albert McTree nació alrededor de 1974 en el condado de Tuscaloosa, Alabama. Su nombre se volvió conocido tras un trágico incidente ocurrido en 1990 y que terminó en un caso penal grave y, eventualmente, en una sentencia de pena capital. En 1993, Mac participó en un intento de robo durante la noche, un acto que rápidamente se convirtió en algo mucho peor.
Para el final de esa noche, Patrick Corey Holman había perdido la vida. Como el fallecimiento ocurrió durante un robo, Mack fue acusado bajo las leyes de Alabama, aunque los registros públicos no ofrecen muchos detalles sobre cómo comenzó el enfrentamiento ni cómo terminó con una muerte. Sin embargo, el enfoque de la Fiscalía dejó en claro que se trataba de un acto intencional que cruzó una línea irreversible. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal del Circuito de Tuscaloosa. El jurado lo declaró culpable. Al decidir la sentencia, votaron 10-2 a favor de la pena máxima. El juez aceptó esa recomendación y el 23 de febrero de 1996, Mack fue condenado oficialmente. Su condena fue revisada por tribunales superiores. En 1998, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama confirmó la decisión. Un año después, la Corte Suprema de Alabama también estuvo de acuerdo. Con el tiempo, Mack presentó varias apelaciones solicitando la reconsideración de aspectos del caso. En una actualización de 2024, el estado de Alabama impugnó una decisión tomada por el Tribunal del Circuito de Tuscaloosa que había favorecido parcialmente a Mack en su solicitud de revisión post-condena. El Tribunal de Apelaciones Penales revisó esa apelación, pero los registros públicos no especifican cuál fue la resolución final. Hasta la fecha más reciente, Albert Mack III sigue encarcelado en Alabama. Es una de las 4 personas del condado de Tuscaloosa que se encuentran en esta situación. No hay información pública sobre una fecha programada para ejecutar su sentencia, ni sobre posibles declaraciones finales. Shonelle Andre Jackson nació el 30 de mayo de 1978 en Alabama. No hay mucha información pública sobre su infancia o su familia, pero durante los procedimientos judiciales, su equipo de defensa mencionó que su padre había pasado tiempo en prisión y tenía problemas con el uso de sustancias. Argumentaron que ese entorno inestable pudo haber influido en la forma en que Jackson creció. En 1997, cuando tenía 19 años, ocurrió un hecho grave en Montgomery, Alabama. Un hombre llamado Lefrick Moore perdió la vida durante un robo que se salió de control. Al principio, Jackson negó conocer a las personas involucradas y dijo que no estaba presente cuando sucedieron los hechos. Pero, durante el interrogatorio, un detective le dijo falsamente que sus huellas dactilares habían sido encontradas en un vaso de Dairy Queen dentro del vehículo robado de Moore. Esa afirmación fue utilizada para presionarlo. Después de escuchar eso, Jackson admitió que había estado con el grupo ese día. Más tarde confesó haber estado presente cuando ocurrieron los hechos y dijo que llevaba una pistola .380 en ese momento. Pero, ¿fue Jackson quien disparó? Eso no quedó del todo claro. Una de las juradas del juicio, Jan Burks, dijo después que no estaba segura de que él fuera quien usó el arma. La evidencia no fue concluyente en ese punto. En febrero de 1998, Jackson fue juzgado por cargos relacionados con el robo y la muerte de Moore. La fiscalía argumentó que su participación fue lo suficientemente grave como para justificar la pena más extrema. Por su parte, la defensa no presentó muchos factores atenuantes. Solo su madre testificó, pidiendo que se le perdonara la vida a su hijo. Todos los miembros del jurado votaron para que Jackson recibiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Sin embargo, el juez del caso, William Gordon, tenía la última palabra. En ese momento, la ley de Alabama permitía que los jueces anularan la recomendación del jurado en casos de pena máxima. El juez Gordon decidió imponer la sentencia más severa, la pena capital. Los abogados de Jackson continuaron luchando. Presentaron múltiples apelaciones, argumentando que su equipo legal original no presentó información importante, como su difícil infancia y los problemas familiares que podían haber influido en su conducta. También señalaron problemas durante la selección del jurado, como que uno de los jurados era dueño de armas y otro tenía vínculos con el Departamento de Policía de Montgomery. A pesar de estos argumentos, los tribunales superiores mantuvieron la condena y la sentencia. En un momento, la Corte Suprema de Alabama devolvió el caso a una instancia inferior para revisar cómo se manejaron las declaraciones de Jackson ante la policía. Aún así, la sentencia original se mantuvo. Hasta abril de 2025, Shonelle Andre Jackson sigue recluido en la prisión de Holman, Alabama. Continúa usando los recursos legales disponibles para intentar cambiar su condena y su sentencia.